voy a contar lo que decían antiguamente de un shuar, que se hinchó el vientre por haber probado la carne de una boa, que él achicharró, porque él le robaba a las presas cazadas. Escuchen, dos hermanos se fueron a dormir en la selva para cazar animales comestibles. Llegados a un puesto apropiado, construyeron un cobertizo, para pernoctar. De madrugada salieron de casa y regresaron al cobertizo por la tarde, cargados de presas, como saínos, paqui, guatusas, yunquits, perdices, guá, pavas, aguacha y monos chu, que antes de dormir lo chamuscaron al fuego. Al día siguiente volvieron a cazar y trajeron otras presas, pero al rato de comer se dieron cuenta que habían desaparecido todas las presas del día anterior. Todas las que habían cazado y ahumado ya no están. Entonces, para descubrir qué clase de carnívoro vivía en ese lugar, se pusieron en guardia. Se quedaron en acecho arrimados a un árbol vetusco. Se quedaron esperando pacientemente, mirando con mucha atención. Entonces vieron una enorme serpiente, boa, que salía detrás del cobertizo, dirigiéndose hacia donde habían guardado la carne. Envolvió entre sus espiras una ave torcaz y, abriendo la boca, se la tragó entera. Después de comerla, entró en el hueco de un corpulento árbol seco. Entonces los cazadores amontonaron leña a la entrada del hueco y prendieron fuego. Así, encendieron a ese enorme árbol seco. Entre las llamas impetuosas, la boa se chamuscó y, reventando sus carnes, se desparramaron todo alrededor. El más joven de los cazadores quiso probar esa carne, pero el hermano mayor se lo prohibió diciendo, no, no la comas. ¿Acaso no es carne de una boa, de un animal no comestible? Percibiendo el agradable olor de esas carnes que tenían todo el aspecto de las carnes cocinadas del pescado, a Hakim, a pesar de la prohibición, pellizcando arrancó un pedacito y se lo comió. Poco después comenzó a sentir mucha sed, una sed inaguantable. Enseguida dijo a su hermano, voy a tomar un poco de chicha, diluyéndola en el agua de la cantimplora. Poco después volvió a pedir la cantimplora para diluir la chicha, hasta terminarla completamente toda. Entonces el hermano le preguntó, hermano, ¿acaso comiste esas carnes no comestibles? Sí, hermano. Como olían tan bien me vino la gana y comí apenas un pellizquito, fue la respuesta. El hermano, entristecido, lo reprochó diciendo, ¿cómo se te ocurrió comer esas carnes, a pesar de saber que eran carnes de boa? Poco después el hermano menor dijo, hermano, no aguanto la sed, colócame con la boca abajo un chorro de agua. Entonces comenzó a hincharse el vientre de una manera impresionante. Enseguida rogó a su hermano que dejara el pilche a su lado y trepara un árbol porque iba a reventar. El hermano asustado dejó el pilche a su lado y trepó rápidamente al árbol más alto. Apenas llegó a la copa del árbol, el hermano reventó, causando una gran inundación, cuyas aguas casi lo alcanzaron. Cuando las aguas se retiraron, bajó del árbol. Mirando atentamente se dio cuenta que en el pilche había algo parecido a un pequeño renacuajo. Maravillado exclamó, ¡qué cosa más rara! Mi hermano se transformó en un animalito. Cuando dijo eso, el renacuajo comenzó a echar brincos y a sacar la cabecita del agua, manifestando una gran alegría. Entonces su hermano comenzó a domesticarlo, colocándolo en la fuente de su casa. Al principio se alimentó solo, chupando los alimentos que encontraba en la fuente. Más luego, el hermano cazaba unos pajaritos que se le entregaba después de masticarlos. Cuando creció se transformó en una culebra coral y fue colocada en una poza de agua. Al hacerse más grande, cogía los pedazos de carne que le entregaba el hermano y se los tragaba enteros de un solo bocado. Poco a poco se transformó en una enorme culebra, Yamunk, que su hermano colocó en un riachuelo. Allí se transformó en una terrible anaconda, que comenzó a excavar hoyos profundos en donde esconderse. Entonces se hizo peligrosa y comenzó a comerse los hijos de su hermano. Por haberse hecho peligrosa, su hermano la reprochó duramente, diciendo, ¿acaso has comido la carne de boa para perseguir a tus mismos hijos, olvidándote luego también que tú eres un shuar? Luego la golpeó sin compasión y amarrándole un bejuco al cuello, la llevó lejos de la casa.
Arrastrándola con fuerza por varios días, la llevó muy lejos, en lo más apartado de la selva. Mientras se alejaba de la casa durante la noche, no lo dejaba descansar porque producía fuertes oleajes, pues con ese oleaje apagaba el fuego y lo despertaba de sobresalto. Este, después de que la anaconda excavó un gran hoyo formando una gran laguna, tuvo pánico y la abandonó. Pero esta, a pesar de que todas las precauciones, acabó con todos sus hijos. Aunque estuviesen viviendo muy lejos, llegaba sin ser vista y terminaba con sus hijos. No dejó con vida ni uno solo, devoró aún a los más grandes. Entonces el hermano reunió a los exorcistas, Uwishin, para que lo brujearan. Pero los mismos Uwishin, invitados al exterminarla, declamaron, no podemos brujearla. Más bien, ella puede brujearnos a todos. Entonces él, con una caña de bambú, se hizo un cuchillo, lo afiló bien y lo llevó consigo a la laguna. Allí afiló un mate en la cabeza y diciendo, si me come, que me coma. Se tiró al agua empuñando el cuchillo que había hecho usando la caña del bambú. Antes de meterse al agua había dicho a su esposa, si me come, al quebrantarse mis huesos escucharás claramente unos crujidos. En efecto, apenas se tiró al agua, escuchó enseguida el ruido de como sus huesos se estaban quebrantando. Entonces su esposa empezó a lanzar un grito desesperado diciendo, ciertamente se lo comió, pero enseguida se empezó a enturbiar el agua. Más luego, la anaconda empezó a llorar, lanzando horrendos gruñidos, quejándose de una manera desgarradora. Se agitaba gritando, enturbiando completamente el agua. Gritaba diciendo, me siento morir, pero he de morir lejos de aquí, pues su hermano había entrado en ella con un afilado cuchillo, estaba cortando sus entrañas. Por fin, la anaconda extenuada salió diciendo, ya no puedo irme lejos, he de morir aquí mismo, en mi misma tierra. El hermano cortaba sin parar con furia y con todas sus fuerzas. Entonces los Uwishin, Tunturu, le tuvieron compasión, comenzaron a exorcizarla a la anaconda. La exorcizaron diciendo, el cangrejo gigante arrancado las patitas suele correr un cascash, un cascash. Luego lo volvieron a examinar atentamente. Y diciendo, ¿qué tendrá también? Le exorcizaron y le hicieron tragar unas piedras enormes para evacuar al intruso que tenía dentro, pero esas no hicieron al hermano que estaba adentro, porque estas pasaron por encima de él. Después de tanto cortar, llegó a abrirle los intestinos, causando un dolor inmenso a la anaconda. Esta, con los intestinos cortados, después de esto echó un brinco fuera del agua y cayó bruscamente en la tierra, sin vida. Luego, el hermano, también abriéndose un buquete, salió de allí. Entonces satisfecho le dijo a su mujer, finalmente he vengado de aquel que exterminó a mis hijos. Lo he matado y he salido con vida. En un sueño el muerto le recomendó, no te acerques al fuego para calentarte, por ningún motivo, pues si te calientas al fuego te rajarás y morirás. El mismo muerto que trajo este sueño para salvarlo, desde entonces volvió a alejarlo él del fuego, pero con el tiempo se volvió y se acercó al fuego para calentarse. Entonces se rajó y murió. ¿Por qué el hermano menor, aunque fuese avisado como la carne prohibida, ahora también, aunque los hermanos mayores prohíban algo, los hermanos menores les hacen caso? Asimismo sucedió antiguamente. El hermano menor no hizo caso y comió la carne prohibida. Se transformó en una anaconda y devoró a todos sus propios sobrinos. Ahora también, hermanos, si nos prohíben algo, debemos reflexionar para no matarnos. Después, ahora también los mayores, por algunos, prohíben las carnes no comestibles. Esto es lo que solían recomendar mis padres. Esta es la historia del hombre nacido en montaña. No es indio, no es negro, no es cholo, no es nada. Zambrano o escama, se viste de azul.